Hola a todos, mi nombre es Anthony Boza, estudiante de la Universidad Interamericana de Panamá. En el día de hoy les hablaré acerca del tema de la recepción de naves en la República de Panamá. Materia: recepción y despacho de naves, con el profesor José Jurado. Introducción. Los puertos marítimos son importantes interfaces dentro de la cadena de suministros que conectan al transporte marítimo y terrestre con los componentes de distribución de carga, como lo son la entrada de productos, mercancías y pasajeros a un país, así como también son la puerta de salida para todas las exportaciones hacia los mercados internacionales. Recepción oficial de buques o libre plática. Se entiende por recepción oficial de buques o libre plática al procedimiento que se debe seguir para que un buque sea recibido oficialmente y aceptado en puerto sin cuarentena. Este procedimiento debe estar respaldado por los términos que establece Charter Party, que no es más que el contrato de fletamento del buque, además de lo que se establezca en la legislación local, así como en las buenas prácticas consuetudinarias del puerto en que se esté operando. ¿Qué nos quiere decir eso? Que todo procedimiento es importante y se debe seguir en detalle desde antes de que el buque recale y durante cada uno de los días después de su recalada, hasta su salida, ya que de ello dependerán los montos que se deben aplicar en la liquidación final del charter party en concepto de la demora en la descarga o pronto despacho del buque, así como a quién se le deberá cargar dichos montos. El proceso de recepción de buques se puede dividir en 4 fases. A, que es la primera fase, previo al arribo o recalada del buque. 1. Aviso de ETA o tiempo estimado de arribo. Según se establezca en el Charter Party, el buque deberá, por medio del agente marítimo, mantener informado al consignatario sobre su situación y su ETA. Los avisos deben ser efectuados con 48 o mínimo de 24 horas de anticipación. Si el buque no cumple con ello, como regla general, el late time puede incrementarse en 24 horas dependiendo del caso. La finalidad de los avisos es que el agente marítimo, en coordinación con el consignatario, haga los arreglos y coordinaciones necesarias con las autoridades del puerto para que el buque sea atendido lo más pronto posible y evitar así pérdida de tiempo con el buque en fondeo. Aviso de buque listo, Notice of Readiness. Siempre debe tomarse en cuenta que normalmente el buque presenta su Notice of Readiness al arribo y dependiendo de la aceptación y validación del mismo, principiará a correr el late time. Normalmente el Notice of Readiness debe ser presentado únicamente en horas de oficina y en días hábiles. Para ser aceptado y validado es necesario que el buque cumpla con una serie de puntos. Número 1, que haya sido declarado en libre práctica. Número 2, que no tenga problemas con el calado aéreo. Número 3, que esté en condiciones de trabajar todas las bodegas consignadas a ese puerto. Número 4, que no tenga falla en los generadores y que su equipo de grúas se encuentre 100% operativo. Número 4, que las tapaderas de las bodegas estén abiertas. Y número 5, que las grúas estén en posición vertical. Novedades. Cualquier novedad o discrepancia al respecto debe ser anotada en el Notice of Readiness. Además, debe ser registrada en el Statement of Facts, presentada una nota de protesta al capitán del buque. Todas estas acciones deben hacerse por medio del agente marítimo. Número 4. Planificación y coordinación. Durante esta fase es necesario ejecutar una reunión de coordinación entre todos los elementos que participen en la operación de carga-descarga, como lo son la autoridad del puerto, el agente marítimo, la estibadora, los transportistas, el consignatario y otros que se consideren necesarios.
Esto para planificar adecuadamente la operación de descarga y estar preparado con el apoyo logístico necesario en cuanto a equipos para la descarga, transporte terrestre y espacios suficientes en las plantas de recepción final del producto. Es importante que la estibadora cuente con toda la información con respecto a las características tanto del buque como las características técnicas de capacidad y peso de sus equipos, lo mismo que la densidad y características del producto a manejar en cada embarque. Segunda fase, periodo de fondeo y maniobra de atraque. 1. Después de que el buque haya arribado al puerto, es necesario presionar al agente marítimo a fin de ejecutar todas las acciones necesarias para que proceda a la maniobra de atraque de inmediato con la finalidad de reducir el tiempo perdido por esperar atracadero y ganar tiempo en la operación de carga-descarga. 2. Por otra parte, la estibadora deberá estar coordinada y preparada con la empresa de transporte terrestre y la planta de recepción, así como con el equipo de personal necesario de acuerdo a las características del buque y de la carga para proceder de inmediato a la operación de descarga. Tercera fase, periodo de descarga. Una vez el buque se encuentra atracado y declarado en libre plática por las autoridades del puerto, se deberá proceder de inmediato a la operación de descarga del buque, la cual se desarrollará de acuerdo al plan de estiva presentado por el capitán del buque, el plan de descarga y las coordinaciones de la estibadora, así como a las necesidades del consignatario, manteniendo siempre como prioridad la estabilidad del buque. 2. Es necesario que durante toda la operación de descarga se encuentre presente un representante de la agencia marítima, quien además de servir como asesor del capitán del buque, actuará como intermediario entre el buque, las autoridades portuarias, la estibadora y el consignatario. Es el responsable de llevar detalladamente toda la relación del estado de hecho, Statement of Facts, durante la descarga. Como tercer punto, por su parte, la estibadora también deberá mantener permanentemente un representante en todo momento el proceso de la operación de la descarga con la finalidad no solo de dirigir adecuadamente la misma, sino que para verificar la relación del estado de hecho se vive detalladamente ejerciendo debido control sobre el volumen y calidad del producto que se está descargando. En el estado de hecho se debe detallar todas las anomalías e interrupciones que por cualquier causa suspendan el normal flujo de la carga de cada una de las bodegas en que se esté trabajando, indicando la hora de inicio y finalización de la novedad, así como la descripción de la misma. Esto debe estar acorde a la bitácora de puerto, por lo que lleva el oficial de guardia a bordo del buque. Continuamos con el quinto punto de la tercera fase del periodo de descarga, el cual nos habla de las novedades más comunes a detallar. Entre algunas de ellas encontramos fallas mecánicas en las grúas, fallas mecánicas en las almejas, falta de fluido eléctrico a bordo, cambio de cuadrilla, falta de cuadrillas, cierre de bodegas, lluvia, huelga en el puerto, día feriado local, un buque sin maniobra, falta de iluminación adecuada, entre otras. Sexto punto. El estado de hecho debe ser revisado constantemente y diariamente a las 07:00 horas, cotejado con el oficial de guardia a bordo, y una copia deberá ser entregada diariamente al estibador, quien al igual que el agente marítimo deberá hacerlo del conocimiento del consignatario y del armador por medio del broker. Punto número 7. En el caso de que se detecte alguna anomalía mayor, como por ejemplo avería en la carga por humedad o contaminación, inmediatamente se deberá suspender la operación, haciendo el registro correspondiente en el estado de hecho y remitiendo la respectiva carta de protesta al capitán por medio del agente marítimo. Asimismo, se deberá hacer de inmediato del conocimiento del consignatario para que sea éste quien decida si se llama al ajustador de seguro o a un surveyor o si se rechaza la carga. Punto número 8. Al finalizar las operaciones de descarga,
se debe cerrar el estado de hechos con la firma de aceptación del capitán del buque, del agente marítimo y del consignatario, debiéndose enviar copias al consignatario y al armador, así como a los respectivos brokers. Punto número 9. Además de haber zarpado del buque, no se deben aceptar encomiendas o correcciones al estado de hecho. O sea que una vez que el buque zarpe de muelle, ya no hay, no se aceptan quejas ni cualquier cambio que se haga al estado de hecho. El punto D, que es la cuarta fase, que es el zarpe del buque. Dentro de esta cuarta fase encontramos que el agente entrega al capitán la documentación de autorización de zarpe. El agente también es el que coordina con los responsables de las operaciones portuarias a efecto de que haya práctico, remolcador y amarradores disponibles para que el buque pueda zarpar sin pérdida de tiempo. Otra de las funciones del agente es el que remite toda la documentación pertinente a los armadores, fletantes y brokers involucrados. Manejo de carga. Si bien es cierto, el control de los tiempos perdidos es importante, lo más importante es que el proveedor de la carga le dé un manejo adecuado y siempre manteniendo el control sobre la calidad de la operación de descarga para que el producto con el que se está trabajando no se dañe, no se minimice la merma y controlar que carga con avería no pase desapercibida. O sea que cualquier carga que tenga alguna avería sea vista y se pueda hacer el pertinente reclamo de la misma. De lo anterior se derivan las necesidades que, uno, que permanentemente se encuentre un representante de la agencia marítima y otro por parte de la estibadora. Es importante hacer notar que teniendo cada uno de ellos una función diferente, la misma persona no debe desempeñarse en las dos funciones. B. Que cada vez que se observe alguna anomalía en la carga, debe hacerse del inmediato conocimiento del consignatario, quien deberá decidir si eleva la correspondiente carta de protesta o decide qué acción va a seguir. C. Que la estibadora lleve un estricto control de los volúmenes a descargar a efecto de que los trámites aduaneros y cargos de puerto sean ajustados a la realidad y tratar así de disminuir los volúmenes de faltantes o expedientes en el embarque. D. Que la estibadora lleve también un estricto control sobre las cuadrillas que se encuentren empeñadas en la operación de descarga con la finalidad no solo de hacer más eficiente el rendimiento, sino para ejercer control sobre los agentes de cuadrilla, aguantes de cuadrilla, de manera que estos sean los justos y no manipulados en cada uno de los intereses del consignatario. E. Es importante hacer notar que en caso de suspensión de operaciones por orden de la autoridad del puerto, ya sea por emergencia extraordinaria, condiciones meteorológicas adversas, huelgas, días feriados u otras situaciones, es necesario registrar los datos en el estado de hecho, como habíamos mencionado también anteriormente. F. En caso de demora injustificada por parte de la administración portuaria, también se debe hacer la protesta respectiva por medio documental. G. En caso de cualquier tipo de anomalía o demoras, se debe llevar un registro gráfico, video, fotografía. La fotografía debe ser con negativo y no digital. H. Se debe remitir copia de todos los documentos de protesta, incluyendo el estado de hechos y aviso de buque listo, con observaciones al consignatario. Muchas gracias.